Hola chicos, bueno, acá les dejo un par de cosas para que puedan tener en cuenta. De todas maneras, el martes que viene vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Los que básicamente tienen que tener en cuenta, bueno, primero estuve corrigiendo los trabajos, hoy estaba la fecha límite para la entrega, así que han estado muy bien. Hubo algunos que otros que por ahí necesitaban como, como reforzar un poco más los conceptos, pero básicamente estuvieron muy bien, así que quería decirles eso. Bueno, hoy tenemos en cuenta que vamos a hablar de la unidad 2, ¿sí? Perdón, módulo 2, unidad 3, ¿está bien? Derecho del consumidor. Los tres ejes del módulo 2 van a estar basados en el tema de hoy, los derechos de los consumidores. Luego vamos a hablar de los servicios públicos y por último vamos a hablar del contrato de consumo. Los objetivos, más que nada para que tengan en cuenta, son, bueno, lo que venimos hablando en las otras clases, ¿sí? Conocer los derechos del consumo, conocer un contrato del consumo, distinguir otros tipos de contratos, ¿sí? Vamos a ver que hay distintas clases de contratos y que el contrato de consumo tiene particularidades, cuestiones bien específicas, ¿sí? Y vamos a también conocer el régimen general de los servicios públicos, algo que estuvimos hablando también, y qué implicancias tiene este derecho del consumidor, por qué es que tiene tanta cuestión tutelar, ¿sí? Bueno, lo importante de esto es que el punto fundamental es el derecho a la información. Esto van a ver que en el módulo de alguna manera se pone como un carácter intuitivo, que es un carácter protectorio, como muchos de ustedes dijeron en los videos, pero también va a estar basado en la protección a la salud, a la seguridad, ¿sí? Y el límite, por supuesto, cláusulas abusivas, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso. Este derecho a la información tiene un régimen legal, claramente, como lo venimos viendo. Lo vamos a encontrar también en los artículos séptimo y octavo de la ley, de la 24240. Vamos a ver que tiene esta raigambre constitucional, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del artículo 42, ¿sí? De nuestra Constitución Nacional, tiene este peso, ¿está bien? Y todo lo que tenga que ver con el Código Civil y Comercial también. Bien, bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el Código Civil y Comercial robustece, viene a enaltecer, si se quiere, el derecho al consumo, ¿está bien? Y le brinda mayor estabilidad, como que le da más solvencia, más peso, ¿está bien? Ya que la modificación justamente del Código Civil y Comercial es menos plausible que una ley especial, ¿está bien? En realidad, este núcleo duro sigue siendo la ley especial, ¿sí? Está la 24240, como les decíamos. Pero la robustez que le da pertenecer a esta parte de este orden público que tiene que ver con eh, la normativa del Código Civil y Comercial, este orden público que les digo, todos estos debates que algunos toman en cuenta como que unos están más abastecidos por el Código Civil y Comercial, con la reforma del 2015, y otros hablan del peso de la 24240. Más allá de toda esta cuestión y de esta discusión, lo importante de esto es tener en cuenta el derecho a la información, su regulación, el derecho a la salud, la protección a la salud, ¿sí? Y el régimen de garantías, que también lo vamos a ver. Bien, como dijimos, en la consagración constitucional del derecho de consumo se encuentra el artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿está bien? Implica una herramienta, una directriz que debe iluminar a todo el derecho, ¿sí? Y subsana de algunas maneras lo que venimos diciendo en la primera clase, esta relación asimétrica entre el consumidor y el proveedor. ¿Se acuerdan que les conté que hace un tiempo yo era conciliadora de COPREC, ¿sí? Lamentablemente no existe más. Y para los que están en Cava existe lo que se llama Mi Reclamo. Mi reclamo, como les comenté también, tiene que ver con un sistema online para las personas, uno va, se loguea como un consumidor, no hace falta que vengan con abogado, está bien, no es fundamental, y se cita a la parte requerida, en este caso por mail, ¿sí? O por tag, depende cómo se lo pueda notificar, con el domicilio electrónico, ¿sí? Entonces, a las audiencias, a mí me sortean como conciliadora, a diferencia que en COPREC me podían elegir, y además también tenía consideraciones por sorteo y tenía muchísimo más volumen. Ahora con mi reclamo, que es Juzgaba, muchísimo menos. Pero bueno, sigo teniendo casos también. Bueno, entonces me sortean. El sistema es el sistema Sheets.me, algo así, que es como si fuera el Zoom o como si fuera, ¿cómo les puedo decir? Google Meet o Microsoft Teams o bueno, todos esos
esa forma virtual, ¿sí? De poder tomar las audiencias. Yo, por ejemplo, para mis audiencias de mediación utilizo el Zoom, pero en este caso se usa el Jitsi. Jitsi, algo así, chicos, perdón. Bueno, el tema es que, como les decía, bueno, me convocan, abrimos la audiencia, se presenta el consumidor, a veces vienen con abogado, ¿eh? A veces vienen con abogado, pero como les digo, no es necesario, a diferencia de las mediaciones privadas donde sí es necesario, y se presenta la empresa. La empresa en general viene con un abogado apoderado, ¿bien? En ese caso, el abogado apoderado de alguna manera ya está empapado en el tema o pudo tener acceso porque previamente se comunican conmigo y yo los puedo vincular. Por lo tanto, tienen acceso a una parte que se llama el detalle, que es donde el consumidor relata el caso y cuál es la pretensión. Y en la primera audiencia en general hay intercambio de información, uno le dice una cosa, otro otra, y tiene que ver con ese punto, ¿sí? Luego, si el apoderado de la empresa convocada, no sé, por decirles, Despegar, Flybondi, Movistar, bueno, me ha pasado con muchas prepagas, ¿sí? Me ha pasado con muchísimas empresas. Si tienen ofrecimientos, ya vienen con instrucciones, podemos llegar a redactar el acuerdo y en base a eso ya de alguna manera se avanza sobre eso, ¿no? También se hacen firmas virtuales, prestan conformidad y, bueno, como les dije las otras veces, la empresa en este caso paga mis honorarios. Si no hay acuerdo con el acta que yo envío, ¿sí? También por vía mail, se abre la instancia judicial, es decir, queda expedita la vía judicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto a qué venía? A el tema de la protección a los consumidores. Existe lo que antes era el COPREC a nivel nacional y ahora existe en Juzcaba o en mi reclamo, en Cava donde yo trabajo, bajo otra matrícula, como conciliadora de consumo. ¿Sí? Bueno, esto venía por la cuestión de la parte intuitiva o el carácter de alguna manera cuidadoso, ¿sí? Que hay que tener como el tratamiento de lo que tiene que ver con los consumidores. Y tal cual reza el artículo 42, como les decía, de la Constitución Nacional, los consumidores y usuarios de bienes, porque también vamos a diferenciar, tienen derecho en la relación de consumo a la protección de la salud, acá tenemos este punto, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada, ¿sí? La información tiene que ser clara, tiene que ser fidedigna, tiene que ser gratuita, ¿sí? Una información adecuada y veraz, ¿no? Esto que les digo, fidedigna. A la libertad de elección, ¿sí? Y a condiciones de trato equitativo y digno. Esto también lo habíamos visto en las primeras clases, cuando nos aproximamos al derecho del consumidor y decíamos cuáles eran los puntos fundamentales. Bueno, el trato equitativo y digno. Bien, bueno, ahora vamos a ver en la Ley de Defensa del Consumidor la información al consumidor y la protección a su salud como si fueran un todo no separado, ¿está bien? Como una cuestión conexa. Y en su artículo cuarto vamos a ver qué dice. La información, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Bien, la información debe ser simple, debe ser gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico. Bien, esto está en la ley, chicos, y lo van a conseguir en el modelo también. Bien, bueno, ¿en qué consiste este deber de información? Bueno, tal y como surgen las normas referenciadas, el proveedor, cualquiera sea su posición en la cadena de comercialización, esto es importante también porque se ve en muchos casos con respecto a la responsabilidad solidaria, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, cualquiera sea su posición en la cadena de comercialización, ¿bien? En los términos, tanto en la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, como en el Código Civil y Comercial, tienen el deber jurídico de informar. Atención, el deber jurídico de informar. Y esto, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque habla del principio de buena fe. Bien, si seguimos al Terini, el deber jurídico de información, aunque si bien es un deber derivado del principio de buena fe, como les digo, en el derecho al consumo se ha tomado una relevancia tal que se ha convertido en una verdadera obligación autónoma de fuente legal propia. ¿Bien?
no solamente pasa por el principio de buena fe, que tiene que primar en cualquier contratación, en cualquier acuerdo que uno haga, ¿sí? Incluso en el trato, ¿sí? El principio de buena fe, a contrario sensu de lo que puede ser el fraude de la ley, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión que en el derecho de consumo especialmente toma una relevancia tal. Bien, esta es lo que les quiero decir, una relevancia muy importante y que además, al surgir con este rango constitucional por el artículo 42, los consumidores y usuarios tienen derecho a una información veraz. ¿Sí? Esto lo van a encontrar desde esta manera. Este deber de información, chicos, se proyecta en la relación de consumo en todas las etapas. ¿A qué me refiero con todas las etapas? Bueno, primero tenemos como una etapa precontractual, ¿no? Estos tratos previos. Imagínense a un consumidor que está averiguando, que quiere ver si compra una cosa, si no, que mira, compara, va, viene. Imagínense ustedes, como digo, consumidores somos todos, así que piensen en ejemplos cotidianos, ¿no? No sé, uno de repente va a una ferretería a comprar el famoso pituto, como decimos, ¿no? Bueno, entonces, en este caso el comerciante es el que tiene que explicar las prestaciones, tiene que, por ejemplo, si uno va a comprar alguna máquina, tiene que venir con el manual, tiene que venir con la especificación concreta, ¿está bien? Y de alguna manera esta información, la información que se le da en ese momento, en esa etapa previa, tiene que ver con un consentimiento racional y reflexivo. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que el consumidor toma una decisión lo más acabada posible. Es decir, cuanto más información tiene, uno puede decidir mejor. ¿Está bien? Según sus intereses, evaluando conveniencia, riesgos, el famoso evaluando pro y contra. ¿Está bien? Pero para esto tiene que estar meramente informado. Luego viene la otra etapa, la etapa contractual, la etapa donde realmente se concreta la operatoria, ¿está bien? En la fase de ejecución de esta etapa contractual, la obligación de informar persigue que el consumidor u usuario pueda ejercer plenamente sus derechos y facultades, ¿sí? En la otra estaba como decidiendo, ¿sí? No, tal vez. Bueno, en esta también alcanzar esta satisfacción, este interés, ¿está bien? Una información sobre el modo de utilización del producto o su adecuada conservación, ¿sí? Si, por ejemplo, uno compra no sé, si me ocurre algo que tiene que ser refrigerado y no está especificado, el proveedor en este caso es el que tiene que dar las especificaciones para que el producto mantenga, ya sea o la cadena de frío o todo lo que tenga que ver con las especificaciones que están puestas en una etiqueta, en un manual, en donde sea el producto que uno va a adquirir. ¿Está bien? Entonces tenemos en la primera etapa la información fidedigna para que el consumidor libremente tome sus propias decisiones. Bien. Por otro lado, el tema de lo que tenga que ver con la etapa ya contractual tiene que ver con esta utilización del producto, la información tiene que ver con el modo de cómo se va a utilizar, cómo se va a conservar, si es necesario esto. ¿Está bien? El deber de información, para que tengan en cuenta, chicos, tiene dos funciones, ¿está bien? Por un lado, la formación del consentimiento y su protección, ¿sí? Saber si me conviene, si no me conviene, ¿bien? Y por otro lado, la utilización satisfactoria del producto o servicio, es decir, cómo usarlo bien, ¿está bien? Bueno, esta información, de alguna manera dirigida a los consumidores, está encolumnada en la obligación de informar y como derivación del principio de buena fe, como les dije antes, y como bien lo relata Alterini con todos los aditamentos que tienen que ver con una contratación. ¿Está bien? El derecho del consumidor, también bastante reiterativo en el módulo, y también me van a escuchar a mí decirlo muchas veces, tiene que recibir ese trato digno y equitativo. ¿Está bien? Libre de discriminación y con fundamento constitucional en la igualdad de las personas. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta desde nuestra Constitución Nacional y poder leer en este punto el artículo 16, el 75, inciso 22. ¿Bien? Bueno, luego está la parte de la oferta y la aceptación basada en la apariencia, es decir, la oferta hecha al público en el régimen jurídico del consumidor genera su obligatoriedad. Esto es importante también porque tiene que ver con el tema de la publicidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que eran las publicidades engañosas o lo que tiene que ver con publicidades que no están puestas de alguna manera relevante o diciendo, bueno, es esto lo que tiene que ver con una relación de confianza? Bueno, la confianza, chicos, dicho justamente por una autora Cornu, se llama Cornu, dice que la confianza está construida, no es ni puede, a la luz del derecho consumidor, ser solamente fuente de réditos empresariales.
miren qué interesante esta parte, sino que a la vez es una pauta de interpretación para el caso concreto, para analizar la relevancia de los proveedores en las eventuales consecuencias jurídicas. Al respecto, la doctrina ha señalado que la conducta del individuo se basa en la confianza y ésta se construye sobre la base de la apariencia que crea el sistema experto. Bien, entonces, en este punto habla como un ejemplo, ¿no? Que dice que el Mercado Libre, por su inserción en el mercado como una de las empresas líderes, si no es la mayor, ¿está bien? En su rubro, tanto como para el gran despliegue tecnológico que involucra a su actividad, crea en los usuarios esa apariencia y esa confianza. Es como uno dice, bueno, está garantizado, ¿no? Más allá de la garantía protegida, todas esas cosas que después también la vamos a ir viendo de las compras, tiene que ver con esta confianza, ¿sí? Entonces, según Gersi, dice que la publicidad es una herramienta esencial en este proceso. La publicidad es una herramienta esencial en el proceso, en tanto es un vínculo de comunicación entre empresas y consumidores. Claro, es esta llegada, ¿me siguen? Es cómo se llega, que transmite esa imagen y sirve como elemento de persuasión y estímulo a los potenciales clientes o a permanecer siendo leales a una misma marca o firma, perdón. Es decir, la publicidad es un instrumento que crea y mantiene una apariencia de confianza, volvemos otra vez al término, ¿sí? Y de ética que debe comprometer jurídicamente en esa misma medida. Bien, en ese sentido, chicos, Lorenzetti también se hace eco, que asegura que en virtud de la seguridad jurídica, ¿se acuerdan que hablamos siempre de lo que es la hermenéutica jurídica, del orden público, ¿sí? La expectativa de cumplimiento basada en esa confianza, la confianza que hablamos recién, creada por el proveedor, imagínense en la imagen que decíamos recién de Mercado Libre, ¿sí? Debe entenderse a la luz de aquel principio y como limitante de las prácticas del empresario proveedor. Bien, como esta relación que hacemos entre consumidor y proveedor, ¿sí? En esta relación de consumo. Bueno, el consumidor se encuentra en la relación de consumo con respecto a su proveedor, como dijimos, en una desigualdad, ¿está bien? Por eso esta función informativa y estructural hace que se equilibre de alguna manera esta tendencia de que no sea tan desigual. ¿Está bien? Esto nos pasa también, por ejemplo, este carácter nutritivo que decimos, pasa también mucho en el derecho laboral, ¿está bien? Donde está por un lado la parte empleadora y por otra parte la parte empleada, ¿sí? Bueno, para Baroselli, perdón, citando a Gersi, sostiene que aquel deber constitucional y legal de conducta impuesto a quienes produzcan, importen, distribuyan, ¿se acuerdan cuando hablamos de toda la cadena, ¿sí? O comercialicen bienes y servicios tendientes a despejar la incertidumbre del consumidor usuario y que obtenga una precisión lo más real posible sobre los derechos y las obligaciones que asumirá, debiendo ser cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz, suficiente y adecuada. ¿Cómo debe ser la información? Entonces volvemos. Cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz, suficiente y adecuada. Todos los aditamentos que quieran ponerle van a venir bien. Y esto seguramente, chicos, este deber de información y cómo es el deber de información puede llegar a ser pregunta de examen. Acuérdense, puede llegar a ser pregunta de examen. ¿Bien? Bueno, esto ya dijimos que es un derecho constitucional y legal del consumidor o usuario. ¿Bien? Este deber de información constitucionalizado, como dijimos, también en el artículo 42, caracteriza la información como cierta, clara y detallada. Ahí tienen los conceptos, cierta, clara y detallada, los adjetivos, quise decir, ¿sí? De modo que las partes logren un equilibrio que naturalmente no tienen. Volvemos a la situación de desigualdad entre el consumidor y el proveedor. Bueno, en el artículo 4, como ya lo dijimos, vuelve otra vez sobre esta parte del proveedor está obligado a suministrar al consumidor de forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características. Y vamos a ver en el artículo 1100 del Código Civil y Comercial, que dice que el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, vuelve otra vez sobre lo mismo, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, ¿sí? Desde el punto de vista del proveedor, las condiciones de su comercialización y toda circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión, ¿sí? Tiene que ser con palabras claras, tiene que estar bien expuesta, tiene que estar determinada. Bien, las características de este deber de información, bueno,
ya las venimos repitiendo, ¿está bien? Tiene que ser cierta, clara, detallada, contener las características esenciales de los bienes y servicios que establece o que priman en la relación, contener las condiciones de comercialización y toda otra información relevante para el contrato. Dijimos que debe ser gratuita, y por otro lado, tiene diferentes cuestiones, ¿no? Por un lado, si el producto es una cosa usada, bueno, tiene que estar bien establecido. Esto lo van a ver en el artículo 9, ¿bien? Tiene que, si los servicios públicos domiciliarios, el proveedor debe informar las condiciones de la prestación, ¿está bien? Y los derechos y obligaciones, el derecho a reclamar una indemnización por facturación o reclamos, ¿sí? Me pasó también, chicos, yo que siempre les cuento casos, un caso con Edesur, ¿sí? Con Edesur, donde, bueno, los famosos cortes, ¿no? De luz, donde el consumidor, en este caso el usuario consumidor, se vio afectado, ¿no? Por haber perdido mercadería, por haber tenido problemas con artefactos que se dañaron. Bueno, viene la empresa Edesur a la conciliación, esto era cuando era la época de Coprex, ¿sí? Bueno, haciendo toda una cuestión, ustedes saben que tanto en las conciliaciones de consumo, tanto lo que era COPREC, como en las conciliaciones ahora de mi reclamo, no existe la prueba. Yo siempre digo que soy mediadora o conciliadora y no soy jueza, no decido, ¿está bien? Entonces, Edesur empezó de alguna manera a dar vueltas, que bueno, que si la prueba, que cómo había sido el corte, que cuánto eran los productos dañados, y bueno, hubo una conciliación, dos conciliaciones, bueno. La parte buena es que finalmente Edesur terminó abonando una cantidad, no la esperada por el usuario, porque seguramente tenía otra expectativa, y cuando es otra expectativa, siempre le digo que la expectativa va tardada en el juicio y no con la sentencia, quiero decir, ¿no? Y no en la conciliación, porque en la conciliación de alguna manera, al ser que ambas partes ceden una parte, bueno, no se obtiene todo lo que quieren, pero algo se obtiene, ¿está bien? Bueno, finalmente se cerró con acuerdo, así que como siempre les digo, se cierra con acuerdo, la empresa paga mis honorarios, así que todo eso fue bienvenido. Bien, ¿a qué venía esto? Bueno, a esto de la información adecuada y en este caso de una empresa de servicios, ¿está bien? Como Edesur. Bueno, ¿qué más? Bueno, todo esto también van a ver con respecto a qué pasa con los servicios riesgosos. Bueno, acá la información también se tiñe de alguna manera con la seguridad, ¿está bien? Si merecen algunas cuestiones que tienen que ver con, si bien son lícitos, por supuesto, pero son riesgosos, producen algún tipo, representan algún peligro o algún daño para el consumidor, si son utilizados de modo incorrecto, ¿está bien? Deben ser especificados todas las prestaciones que dan ese producto, ¿está bien? En el caso de los servicios riesgosos, entra en juego el deber de información con el deber de seguridad que debe el proveedor a los consumidores y usuarios. ¿Está bien? Como que se pone en juego estas dos cuestiones. Por un lado la información y por otro lado la seguridad. También, como ya los dijimos, en tales casos se debe entregar un manual, en idioma nacional, por supuesto, sobre el uso, la instalación, el mantenimiento del acoso de los servicios que se trate y brindarle un adecuado asesoramiento, ¿está bien? En ese manual de explicaciones, pero además explicárselo, ¿bien? Bueno, la obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, por supuesto, en idioma nacional, ¿está bien? Siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción, ¿bien? Bueno, a su vez, el decreto reglamentario indica que los proveedores de cosas o servicios que posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado de consumo tengan conocimiento de su peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes. Esto me viene a la mente, chicos, por ahí ustedes se acuerdan, cuando hubo un tema con prótesis mamarias, ¿sí? Es decir, que hubo una partida donde se consideraban que podían llegar a ser riesgosas. Esto no me pasó en consumo, sino que me pasó en mediación, ¿sí? En una mediación privada por mala praxis, que una de las prótesis, no sé si eran francesas, no me acuerdo qué eran, bueno, tenían una cuestión de peligrosidad. En el momento que el proveedor toma conocimiento, está bien, de la peligrosidad del producto que está ofreciendo, lo debe comunicar inmediatamente. Y en ese momento me acuerdo que había salido hasta un comunicado, no sé si era como una solicitada, no me acuerdo de dónde, comunicando que las mujeres que se habían hecho trasplantes mamarios con estas prótesis debían ser recambiadas. ¿Está bien? Debían ser recambiadas porque tenían como esta cuestión de peligrosidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
en el momento exacto que se entera, que toma conocimiento de esa peligrosidad, debe comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores, por supuesto, mediante anuncios publicitarios suficientes. Es decir, lo tienen que dar a conocer. ¿Me siguen? Bueno, todo esto tiene que ver también con esta protección a la salud, a la seguridad del consumidor. Siempre hablamos de este trato digno, de este trato equitativo. ¿Está bien? Igualmente relacionado con el deber de información, el proveedor está atado al deber de seguridad. Sea riesgoso o no, no importa. Este es el fundamento que tiene que ver con el obrar de buena fe. ¿Está bien? Ya se encontraba en el Código Civil de Vélez y que está recepcionado por el Código Civil y Comercial de nuestra época a partir del 2015. ¿Está bien? Esto tiene que ver también con una parte de la Ley de Defensa del Consumidor, lo van a ver en el artículo quinto, que dice, bueno, protección al consumidor, las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud e integridad física de los consumidores usuarios. Bien, esto también es importante que lo tengan en cuenta. El artículo 7 y 8, chicos, habla de la oferta dirigida a consumidores potencialmente indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice. ¿Está bien? Esto que hablábamos la otra vez de la oferta y la demanda, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y la finalización. Vieron que hablábamos la otra vez también que en los supermercados uno va a buscar un producto, no, ya se terminó. Bueno, la oferta tiene que estar determinada con comienzo y con finalización. ¿Está bien? Así como sus modalidades, condiciones o limitaciones, como decíamos. No sé, poner de alguna manera un manifiesto de lo que puede ser la fecha de comienzo, la fecha de finalización. Y de alguna manera la revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares. ¿Está bien? Pero que uno dice, bueno, en la oferta, no sé, del 70% la segunda unidad, lo que fuere. Bueno, esta modalidad tiene que ver con la modalidad de la oferta, como dijimos. Después van a ver en el módulo también que habla de lo que tiene que ver con las limitaciones y las restricciones, ¿sí? Este trato digno, el tema de la publicidad, todo esto que venimos hablando desde el comienzo. Bien, después van a ver, chicos, en el artículo 1101, ¿sí? Del Código Civil y Comercial, que habla de la publicidad. Y está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas, ¿está bien? Que induzca error, que induzcan a inducir al consumidor a este error que les digo, cuando recaiga sobre elementos esenciales del producto o servicio. Por eso hablamos siempre que tiene que ser fidedigna la publicidad también, tiene que ser franca, no tiene que ser engañosa. Efectúe comparaciones de bienes o servicios. Vieron que había propaganda donde comparaban, a lo mejor si era Coca-Cola con Pepsi, pero no la podían nombrar, o cervezas, ¿no? En un momento había, no sé si era de Quilmes con Brahma, bueno, como que de alguna manera esas comparaciones de bienes y servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan error al consumidor, ¿bien? Cuando esta publicidad es abusiva, es discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud y seguridad. Volvemos a lo mismo, el trato digno y equitativo. El artículo 1102 habla de las acciones, es decir, dice los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez la cesación de la publicidad ilícita. Acá tenemos un derecho de acción, ¿sí? La publicidad a cargo del demandado de anuncios rectificatorios y en su caso de la sentencia condenatoria, es decir, además una indemnización. ¿Bien? El artículo 1103, efectos de la publicidad. Bueno, las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios respecto circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. Bien, estos son los efectos. Bien, bueno, del mismo modo, también el artículo 8, como les dije, el derecho al trato digno e igualitario, ya lo vimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después tomen en cuenta ¿qué más? El artículo 1096 del Código Civil y Comercial, el artículo 1097, el 1098, ¿sí? Todo habla del trato equitativo y no discriminatorio. El artículo 37 del LCD, van a ver que en el módulo van de la ley al Código Civil y Comercial. ¿Bien? Bueno, el 1119 también. El 1120, chicos, es importante, nos habla de la situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Bien,
Después vamos a ver el tema con los documentos de venta, con las cosas muebles, el contenido del documento de venta, esto lo van a encontrar en el artículo 10, ¿sí? Y bueno, un ejemplar original debe ser entregado al consumidor, lo que tiene que ver con esto, el régimen de las garantías, ¿sí? Bueno, todo esto es importante, dice en el caso de cosas muebles no consumibles, el plazo de garantía fijada por la ley es de 3 meses por actos o vicios de cualquier índole, ¿no? El principio de garantía, sean o no ostensibles. Para los demás casos es de 6 meses, ¿bien? Eh, esto también ya lo vimos. El certificado de garantía en el artículo 14 deberá constar por escrito en idioma nacional con redacción de fácil comprensión con letra legible. Volvemos a lo mismo del deber de información. ¿Qué más? El artículo 19 de la 24240 habla de la prestación de servicios, los presupuestos, el análisis de casos. La venta domiciliaria también es importante, lo vamos a ver en el artículo 32. Y por último, en el artículo 35 tiene en cuenta la prohibición. Dice, queda prohibida la realización de propuesta al consumidor por cualquier tipo de medio sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente. Es como cuando quieren imponer algo, ¿está bien? Y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obliga al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente, aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos. Bien, esto también lo encontramos en la ley 24240. Bien, nuevamente quedo atenta al mail, lo que necesiten. También les voy a subir, como hago siempre, la leyenda, que en este caso no se las voy a leer en vivo, sino que se las subo directamente. Vuelvo a pedirles disculpas por no estar en la clase sincrónica. El martes nos vamos a volver a encontrar a las 18:30, como todas las veces. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.